Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un poquito la introducción de la farmacología. Vamos a conocer un poquito de las formas farmacéuticas y las vías de administración que existen. Bueno, la farmacología se define como la rama de la medicina que estudia los fármacos para su diagnóstico, prevención y tratamiento. Y el fármaco va a ser cualquier sustancia natural o sintética que provoca cambios cuantitativos y o cualitativos en las funciones celulares. Ahora, ¿cuáles son las ramas de la farmacología? Vamos a tener la farmacocinética, que va a ser cómo el organismo procesa el fármaco. La farmacodinamia, que va a ser la acción de los fármacos y efectos en el organismo, que van a ser los efectos bioquímicos y fisiológicos. La farmacognosia, que va a estudiar las drogas desde un punto de vista farmacéutico. La química farmacéutica, que va a ser el estudio desde un punto de vista químico. La toxicología, que va a estudiar los efectos nocivos o tóxicos en el organismo. La posología, que va a estudiar la dosificación de los fármacos. La farmacología clínica, que va a evaluar la eficacia y seguridad de la terapéutica por los fármacos. La cronofarmacología, que va a ser la correcta administración del fármaco conforme al ciclo circadiano. La farmacobotánica, que va a ser las plantas medicinales. La fitoterapia, el tratamiento con las plantas medicinales. Y la homeopatía, que va a ser la administración de sustancias de origen animal, vegetal o mineral en dosis infinitesimales de dilución, y producirá sintomatología opuesta que va a ser, va a provocar como mm, un estado y la homeopatía, que va a ser la administración de sustancias de origen animal, vegetal o mineral. Esta va a producir una sintomatología opuesta y bueno, van a ser utilizadas en un estado puro. Entonces, esta no causa ningún efecto como colateral o adverso tan marcado. Los fármacos se pueden denominar de tres formas: por su nombre químico, por su nombre genérico y por el nombre registrado. El nombre químico, pues bueno, es este nombre largo. El nombre genérico, que va a ser el metamisol sódico, que este es el nombre químico del metamisol. Y el nombre registrado, por ejemplo, prodolina o neomelubrina, que son los ejemplos, el ejemplo que encontré aquí de los tres: químico, genérico y registrado. Las formas farmacéuticas van a clasificarse según su estado físico por sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. ¿Vale? En las sólidas vamos a tener, por ejemplo, polvos, granulados, cápsulas, comprimidos, tabletas, supositorios, óvulos e implantes. En las semisólidas vamos a tener pomadas, pastas, cremas o geles. En las líquidas vamos a tener soluciones, suspensiones, emulsiones, jarabes y soluciones inyectables. Y en las gaseosas, los anestésicos generales, que normalmente vienen en forma gaseosa, aerosoles, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles son las vías de administración? Vamos a tener estas: externa, interna y percutánea. En la vía externa vamos a tener a la piel, todo lo que se ponga en la piel. En las mucosas, que pueden ser mucosas de las fosas nasales, en la uretra, en la vagina, en la conjuntiva e inclusive en el oído. Se consideran como vías externas. Vías internas vamos a tener vías enterales y parenterales. Las vías enterales viene de la palabra griega enterón, que significa pues vísceras, y parenteral
para, que significa al lado de, enterón, vísceras, al lado de las vísceras. Y la percutánea, que va a ser transdérmica, que va a ser en la piel, a través de la piel. Vamos a hablar ahora de la vía externa, vía tópica o dérmica. Vamos a comenzar con ella. En la vía tópica o dérmica va a ser aplicada en piel o mucosas. En la piel descamada, inflamada o lesionada hay mayor absorción. Y aquí tenemos, como por ejemplo, algunos AINES, antihistamínicos y anestésicos locales que podemos utilizar. En la vía oftálmica deben ser estériles estas soluciones siempre. Son de acción rápida y de acción local, ¿vale? En gotas. Estas pueden ser también AINES, antihistamínicos, antimicrobianos y tratamientos para glaucoma, por ejemplo. En la vía óptica vamos a tener ciertas utilidades. Por ejemplo, aquí hay que tener muchas precauciones porque podemos lastimar la membrana timpánica, o si está perforada podemos también lastimar la caja timpánica, y tenemos que poner unas gotas atemperadas, o sea, a una temperatura no fría, porque el paciente puede llegar a marear. También esta vía la utilizamos para limpiezas del conducto auditivo externo, y podemos aquí usar antibióticos, AINES o incluso esteroides. En la vía nasal, bueno, aquí es una vía alternativa. Aquí podemos utilizar vasoconstrictores, antihistamínicos y antibióticos también. Inclusive hasta sal de mar para tratamientos como sinusitis. En la vía inhalatoria, bueno, aquí tenemos que aquí abarca una gran superficie por una alta permeabilidad que tienen los pulmones. Por ejemplo, podemos utilizar tratamientos para asma, para EPOC y acciones sistémicas como los anestésicos generales. En la vía vaginal, pues bueno, aquí va a depender del espesor del epitelio, de la composición del fluido y del pH para que pueda actuar el fármaco. Vamos a pasar ahora a la vía interna. Vamos a pasar a la vía enteral primero. Esta vía tiene efecto del primer paso. También tengo un video en el canal donde hablo del efecto del primer paso. Si gustan verlo, también es bueno para que se entienda un poco. Entonces, la vía oral es la más usada. Su absorción está dada por el intestino delgado o en el estómago, va a depender. Y los inconvenientes va a ser que no se puede utilizar cuando hay dificultad para deglutir. Tiene inconvenientes, por ejemplo, que el sabor a veces no es tan agradable y puede irritar el estómago. En la vía sublingual es una vía de rápida absorción. Esta sirve para cuando los pacientes no pueden deglutir o se les dificulta, y esta tiene ausencia del primer paso. Por ejemplo, aquí unos fármacos pueden ser nitratos, algunos opiáceos, benzodiazepinas, antagonistas del calcio, por ejemplo. Y la vía rectal, bueno, la vía rectal es absorción más lenta que la intestinal. Tiene el efecto primer paso, entre comillas, 50% pasa y el otro 50% no. Tendrían que ver el video para entender el de primer paso. ¿Y en qué lo utilizamos? Por ejemplo, en pacientes que están inconscientes, que tienen vómito, que no pueden deglutir, no irritan la mucosa gástrica, y en acción local. Principalmente lo utilizamos en niños o en bebés o en personas inconscientes, como les comento, ¿vale? Ahora vamos a ver la vía parenteral. Esta vía parenteral no tiene efecto primer paso y la vamos a dividir en vía intravascular y vía extravascular. La intravascular obviamente es por dentro de un vaso sanguíneo. Vamos a dividirla en intravenosa, intraarterial e intracardíaca. Y la extravascular, pues bueno, van a ser todas las que faltan: la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, intraarticular, intratecal, epidural, intraperitoneal e intraventricular. Vamos a hablar de la vía intravascular. La vía intravascular, tenemos que, para aplicar para canalizar al paciente, aproximadamente a 25 grados se introduce la aguja para poder meter
esta vía intravenosa. Sus efectos son casi inmediatos, no daña o no lesiona la mucosa gástrica. Bueno, sí la daña, pero bueno, no es tan agresiva como si fuera física ahí la pastilla. Se tiene que administrar lentamente porque podemos causar una flebitis, una inflamación de las venas. Y tiene que tener ciertas características el fármaco. Tiene que tener limpidez, que es ausencia de partículas en suspensión, una neutralidad aproximadamente del pH de 7.3 a 7.4, que sea isotónica con la sangre, que sea estéril, que no contenga microorganismos, y que sea apirógena, que no produzca fiebre. Vamos a tener la vía intravascular, aquí tenemos la vía intraarterial, aquí vemos cómo llega una arteria y podemos por ejemplo poner un contraste para poder ver toda la distribución de las arterias en el cerebro. Y la intracardíaca que va directamente en el corazón. Esta es otra intraarterial. Bueno, ahora vamos a ver las extravasculares. Aquí vamos a tener la intradérmica, que es absorción lenta, por ejemplo anestesia local, vacunas, para pruebas para alergias. Aquí el ángulo es de 10 a 15 grados, se introduce solamente por debajo de la epidermis, por eso es intradérmica, porque se introduce en la dermis. La subcutánea, que ya es un poquito la absorción más lenta, se tiene que inyectar menos cantidad. En pacientes anticoagulados se usan estas vías. A 45 grados llegamos de igual manera a la dermis, pero la dermis ya a capas más profundas. Intramuscular, pues bueno, esta es la vía más rápida que existe de estas. A 90 grados aproximadamente colocamos la aguja hasta que lleguemos a músculo. ¿Qué lugares de inserción son los más comunes? Pues bueno, el glúteo, el deltoides, la parte lateral de la pierna, el vasto externo. Y bueno, ¿qué riesgos puede haber aquí? Pues bueno, si no sabemos hacerlo, podemos lastimar algún vaso o algún nervio, podemos dejar parestesia, o si no sabemos inyectar en la parte del glúteo, pues podemos pegarle al nervio ciático y lastimar el nervio ciático, podemos dejar hematomas, podemos dejar bolas duras, endurecimientos, podemos causar infecciones, parálisis o inclusive un shock anafiláctico. La interarticular, pues bueno, esta, como su nombre lo dice, va dentro de una articulación, se coloca dentro de la articulación, se coloca el líquido. ¿Qué utilidad tenemos aquí? Pues bueno, para una artrocentesis, para un lavado de articulaciones. Se pueden colocar AINES, anestésicos, antibióticos, esteroides. Podemos utilizarlo en artritis, osteoartritis, para drenajes de pus, como les comenté, artrocentesis. Intratecal, pues bueno, esta tiene acceso directo al sistema nervioso central y tenemos aquí la intratecal, que es, a ver aquí, esta es la intratecal, que es dentro de la dura madre, y la epidural por encima de la dura madre, por eso es epidural, sobre la dura madre. Entonces en la epidural no penetramos meninges y en la intratecal llegamos al espacio subaracnoideo. La intraperitoneal, pues bueno, es como para una peritonitis, por ejemplo. Aquí es absorción rápida y bueno, aquí se administran antibióticos para hacer un lavado del peritoneo. La intraventricular, pues bueno, se colocan fármacos directamente sobre el sistema nervioso central, sobre estos que son los ventrículos del cerebro, ventrículos, primer ventrículo, segundo ventrículo, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, no sé si los recuerden. En la vía percutánea vamos a tener la vía transdérmica. En esta vía la velocidad es programada durante un tiempo establecido. La difusión del principio activo hasta la superficie es más lenta, está en la capa córnea de la piel, no hay degradación gástrica y se puede interrumpir inmediatamente que se retire el parche.
¿Vale? Aquí podemos utilizar opiáceos, estrógenos, anticonceptivos. Bueno, las soluciones siempre deben de ser, que siempre deben de ser estériles, son las que van a inyectar, soluciones oftálmicas, las que vamos a introducir al cuerpo como los implantes, tienen que ser estériles. Las soluciones que vamos a utilizar para canalizar o irrigar, como la solución salina, el agua inyectable. Y pues bueno, esto es lo que quería hablarles, formas farmacéuticas y vías de administración. Espero que se haya entendido un poquito el video. Y bueno, si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios y en el próximo video los veo por aquí.